vamos a seguir con este asunto. Ayer yo en el noticiero un poco que hacía alguna reflexión y me parece que hoy nuestro querido Raúl Ponce de León viene más o menos en la misma línea en el sentido de lo que está pasando a nivel parlamentario. La verdad que hay veces que yo que soy un gran defensor del sistema político uruguayo, en este tipo de situaciones siento un poco de frustración. Buenas noches, está Nico. ganando la política chiquita por encima de la gran política. Comparto, y vamos a ir un poco en esa dirección. Finalmente, anoche sobre las 10 de la noche y tras 12 horas de discusión, se aprobó la primera parte de la ley, la primera cámara de salvataje de la caja. Lo que decía, recién veíamos a Odone, que valoraron que la oposición, a pesar de que el proyecto no les gustaba, habilitaron la discusión ayer como grave y urgente y se abrió la discusión en general, que llevó casi 11 horas y 1 hora y media de votación de los artículos en particular. Ya se había trabajado mucho en la comisión, habían negociado parte, habían hecho algunos acuerdos, pero no en todo el proyecto. ¿Qué logró la oposición? Y me refiero Partido Nacional, Partido Colorado, el Partido Independiente, Gerardo Sotelo, y Cabildo. Lo primero fue rechazar, es decir, porque no votó, lo votaron negativo, el aumento del aporte de los profesionales activos al 22,5%. Eso no corrió. Por ese lado no hay financiación posible. Rechazaron la llamada contribución pecuniaria, que es una forma técnica de llamar lo que es un impuesto que tiene direccionado su uso. A los pasivos. Ahí va, o a cualquier institución. Cuando vos decís una contribución pecuniaria, es que lo que vos recaudes va con un destino directo a la institución a la cual pertenecen los que aportan. Eso, no hay aporte de los pasivos de ningún tipo. Aumentaron el aporte que había comprometido el gobierno y quizás era lo que decía recién Matías, que podía generarse alguna inconstitucionalidad, porque quien fija el tope del gasto es el gobierno, después se puede reacomodar. Y anoche le votaron en un momento en una manganeta que hicieron, porque hicieron salir a Salle y su hija, y entonces quedaron con una leve mayoría, porque Salle había dicho que iba a votar en todo en contra. Si Salle y su hija votaban en contra, más los 48 de la oposición, tenían mayoría. Entonces lo hicieron salir a Salle, plantearon duplicar los aportes mensuales de 110 millones a 220 millones en forma mensual este año, y salió positivo. El Frente Amplio se miraban, eso me relataban algunos diputados, se miraban, no entendía qué habían pasado, y le habían sacado a Salle, bajaron el quórum y le tenían mayoría. Y a partir de enero, todo lo que se recaude de IAS por parte de profesionales jubilados pasa a la caja, que son algo así como 39 millones de dólares al año. También eso podría ser un tema de inconstitucionalidad. Yo no lo había pensado, pero es para prestarle atención. Le subieron los timbres profesionales, ahora se ajusta por índice medio de salarios, y además le permiten a la caja endeudarse con garantía soberana del gobierno, ¿no? Todo eso un tema importante. Esto, para que quede firme, lo va a tener que ratificar el Senado. Exactamente. Y el Senado, ahí la oposición no tiene los votos. Correcto. O sea, el Frente Amplio le puede pasar la planadora y decir, esto que se votó en diputado no corre. Perfecto. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y hacemos un proyecto distinto, pasa a la tercera cámara, es decir, vuelve a diputados con modificaciones, y ya la oposición le dijo, si nos aumentan los impuestos o ponen un impuesto, no lo vamos a votar. Ahora, entonces, perdón, cierro el circuito de la ley. El diputado en segunda cámara no puede abrir el proyecto, o lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, va al Ejecutivo y lo promulgan. Si lo rechaza, pasa a la Asamblea General con mayorías especiales para aprobar las modificaciones. Y el Frente, obviamente, que no las tiene. A mí y nos quedamos sin ley. Ayer lo dije, es un tema que me tiene especialmente molesto. En la intervención de Andrés Ojeda que recién veíamos no salió, fue un poco más largo el contacto de él con la prensa. Allí Ojeda dijo un par de cosas que la verdad que yo también me cuesta entenderlo. Esto de marcar la cancha, usar esto para marcar la cancha. O sea, estamos hablando de que se quiere usar un asunto que le puede costar al país en los años cientos de millones de dólares para marcar la cancha. Cuando estamos a 5 años de las elecciones. A 5 años de las elecciones le quiere marcar la cancha del gobierno con un tema que le cuesta a los uruguayos cientos de millones de dólares. Te voy a hacer una vieja anécdota que yo conozco hace muchos años. Intenté chequearla con un historiador y me dijo, bueno, yo no tengo datos, no lo leí en los diarios del Parlamento,
viejos políticos le decían, siempre le contaron esta anécdota. Era Martín Echegoyen, ¿no? Martín Recaredo Echegoyen, un viejo político del Partido Nacional, que estaba hace muchos años, yo creo que este cuento lo ubica en la década del 50, fundamentando calurosamente en contra de un proyecto de ley que se estaba discutiendo. Y fundamentaba, era abogado, tenía una gran formación y tenía mucha argumentación. De repente se le acerca un colaborador y le dice al oído de que el caudillo había negociado y cambiaba la posición. Entonces cuentan de eso, que Echegoyen dice, bueno, todo esto que fundamenté hasta ahora con argumentos sólidos y demás, era si yo hubiera estado en contra del proyecto. Pero ahora estoy a favor y empiezo a argumentar. Pero aparte, y eso fue lo que pasó ayer. Lo que está pasando, es tan ilógico lo que está pasando, que yo ayer lo decía. Primero quedó expuesto, lo dijo O'Donnell. Me cuesta entender y explicar por qué el Frente Amplio esto no lo votó en 2023. Ah, bueno, sí. Claro. Lo dijo O'Donnell, no lo dice Nicolás Núñez, no lo dice Raúl Ponce. Yo comparto. A mí me cuesta entender por qué esto no lo votamos en 2023. Están arrepentidos, Punto, seguro. seguro. Punto y aparte. Dicho esto, los partidos que hacen bandera de la preocupación por el gasto estatal y el déficit fiscal, los partidos que propusieron y votaron hace 1 año y medio en el Parlamento aumentar la carga de los activos, ponerle carga a los pasivos, ahora dicen, no votamos ningún impuesto. Entonces yo digo, alguien que me ayude a entender. No tiene explicaciones, yo estoy totalmente de acuerdo. Alguien que me ayude a entender. ¿Y cuál es la alternativa que plantean? Porque si esto es, la alternativa es que lo pague renta general. Hoy lo paga como pueblo, todo. Si sale en el Senado. Pero y la preocupación por el déficit fiscal, bueno, y la preocupación por el grado inversor. Yo hablé con blancos, hablé con colorados y no me lograron dar una explicación satisfactoria. ¿Por qué? ¿Quién tiene la primera responsabilidad en esto? La coalición, porque no logró en octubre del 23 lograr, no logró el consenso dentro de la coalición. Cabildo ya en aquel momento no lo votó. No lo votó. Y por eso la coalición miró al Frente Amplio. Y el Frente Amplio lo que dijo es, si no te lo vota tus propios integrantes, no voy a pagar yo el costo político de aumentar impuestos. Y dijo, no, lo vamos a ver más adelante. Creo que un gran error de la coalición fue en el momento que lo llevó. Lo fue contrarreloj, al filo del vencimiento constitucional, porque se cumplía 1 año de las elecciones, y entró con 3 o 4 días. Yo hablaba con el ministro Pablo Mieres en aquel momento, y le preguntaba, no entiendo por qué siguen demorando una cosa que es urgente. Bueno, yo no sé si fue trabajo, si fue economía, si fue el OPP. Llegó con 2 días antes del vencimiento y obviamente eso no salió. Pero lo más dramático es que si uno mira la historia, yo lo hablaba con Rodolfo Saldain, las 3 veces que salvaron la caja bancaria, las 3 veces hubo aporte de los pasivos. Cuando salvaron la caja notarial... Saldain, ¿qué dice? Vos hablaste con... Yo no pude hablar con Saldain. ¿Qué dice Saldain? Y bueno, ¿qué va a decir? Se agarra la cabeza. Porque en realidad todo lo paga como pueblo. Saldain no era para los hoy legisladores de la coalición, en particular del Partido Nacional, casi que el gurú de la seguridad social. Lo que decía Saldain era poco menos que palabra santa. No, y claro, es inentendible. Yo decía, los 3 salvatajes de la caja bancaria y el salvataje de la notarial siempre aportaron los pasivos como parte del problema y también de la solución. Y acá ninguno, ni los activos ni los pasivos hasta ahora van a aportar nada. Solo quien va a aportar es el gobierno. Y entonces nuevamente se cae en la contradicción de que la priorización de los recursos públicos van a los adultos mayores, porque en este caso lo que están salvando es a los jubilados actuales y a los futuros. Y la primera infancia, porque acá son centenares de millones que se vuelven a derivar. A mí me competen las generales de la ley. Yo soy jubilado por la caja profesional. Y yo entiendo que tengo una obligación de contribuir a la solución de la caja, porque la caja fue mal administrada, porque se hicieron cosas que no se deberían haber hecho, de tener la tasa de reemplazo del 60% cuando correspondía el 50%, pero ellos tenían cierto margen de maniobra, cuando se pagaron beneficios adicionales, porque bueno, tenían reservas y pensaban que iban a durar siempre, y se hizo una pésima administración. Y tiene responsabilidad el Frente Amplio los 15 años que estuvo de gobierno, porque siempre tuvo 2 delegados en el directorio y no lo vieron. Y también lo tiene la coalición, porque estuvo 5 años y recién en octubre, una semana antes, se acordó de remitir el proyecto. El 22 de septiembre del 2023. Ahí está. Bueno, y en octubre vencía, así que un mes antes. Así que bueno, ¿ahora qué va a pasar en el Senado? Bueno, es lo que yo te decía. Ayer la oposición, y lo dijeron blancos y colorados, si suben los impuestos, cuando vuelva acá, no lo votamos. Y nos quedamos sin ley, volvemos a foja cero.
porque si la tercera Cámara no lo aprueba y lo rechaza y la Asamblea no tiene votos, marcharon, ¿no? Así que por ese lado la cosa está complicada. ¿Habrá alguna solución posible? ¿Lograrán conciliar los líderes que van a estar integrando esta mesa? A mí me dijeron que el Frente Amplio visualiza un escenario de aprobar algo parecido con menores contribuciones. Menor contribución de los pasivos. Pero implica... Pero es lo que digo, pero quedó flechada la cancha anoche, cuando Conrado, creo que fue Conrado, Schifani, Conrado Rodríguez, Schifani y Pablo Abdala advirtieron al gobierno: si ponen impuestos a los jubilados o aumentan la tasa de los activos, no votamos el proyecto. Con lo cual, uno se imagina que pueda pasar. Así que no la tengo muy clara. Y bueno, no la tiene clara el gobierno, que esta semana ha sido una tras otra, ¿no? Sí. Porque el Día del Libro, cerrar la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso también lo dije en otro lugar. Esta aparición de los embajadores. Ahí tenés el tema de cómo la comunicación en política es tan importante. Qué diferente hubiera sido el escenario si en vez del día que se cumplen 209 años de la Biblioteca Nacional y el Día del Libro se deja pasar y 15, 20 días después se convoca una conferencia de prensa y dice: mire, está pasando esto, ingresó esto, tenemos que cerrar por determinado tiempo. Ahora, cerrarla para decir que no se sabe lo que se va a hacer... Es para que te peguen. Que hay que es para que te llenen, en términos de barrio, te llenen la cara de dedo. Y que fue lo que pasó. ¿Cómo esas cosas, no sé, a veces pasan? Y hoy lo de Carolina H. y lo de Beatriz Argimón, otra sorpresa que desorientó hasta el más centrado también, ¿no? La renuncia... ¿Argimón le tendría que haber dicho a la calle Pou? Yo creo que sí, por lealtad ni que hablar, porque la calle Pou fue quien la eligió personalmente, la agarró de la mano y dijo: vas a ser mi vicepresidenta. Y había mucha confianza. Ya me parece raro que ella no lo hubiera en algún momento comentado con él, ¿no? ¿Viste cómo es la política? Y si yo me entero, pero voy a decir que no lo sé, que me entero por vos manejate, no sé. A mí no me parece tan desubicado que una vicepresidenta con la trayectoria que ha tenido Beatriz Argimón como vicepresidenta, como legisladora, como conformadora de la bancada femenina, una gran luchadora por unidad, por los derechos, vaya a un organismo con lo molesco. Me parece un reconocimiento. Y también la sacan de la Troya de la interna del Partido Nacional, del directorio, capaz que negociaron que su de centro y todo ese sector apoye a Álvaro Delgado. Nunca se sabe en política. ¿Qué te ibas a encontrar? Que iban a aprobar una ley con los de la oposición hoy argumentando todo lo contrario de lo que defendieron el 23 y al Frente Amplio argumentando todo lo contrario de lo que decían el 23. Es como el mundo está loco, como aquella vieja película, ¿no? Hay que marcarle la cancha. Raúl, gracias. Un gusto. Pausa y seguimos con más en BTV Noticias.